Buenas noches, mi nombre es Andrea Sote Pineda, estudiosa de la especialización en Planeación, Desarrollo y Administración de la Investigación. El día de hoy voy a presentarles un informe sobre la psicometría desde mi carrera de pregrado, que es Administración de Empresas, y la voy a abordar desde tres frentes principales. La primera, las áreas que aborda; la segunda, las disciplinas y las subdisciplinas que la componen; y por último, los autores más destacados de esta historia. Para arrancar, tenemos las áreas que aborda la administración. En este punto me quise enfocar en las cuatro fases del proceso administrativo, que creo que conjugan lo que la administración busca y plantea. Y para cada una de estas fases les voy a contar dos definiciones que autores reconocidos nos han dejado. En primer lugar, tenemos la fase de la planeación, que, como la define Reyes Ponce, consiste en fijar el curso concreto de la acción que se debe seguir. Se establecen principios, se determinan tiempos, recursos para la realización de las actividades o de la actividad, en este caso administrativa. El señor Robert Anthony nos cuenta, frente a esta misma fase, un concepto en el que se definen acciones, buscando cuál es la mejor de las alternativas, y frente a ellas pues desarrollar de igual manera un proceso. Se dejan organizadas las actividades para desarrollar el proceso administrativo. La segunda fase es la fase de la organización. Eugenio Sisto Velasco dice que consiste en agrupar esas actividades que se acaban de planear, siempre buscando el objetivo inicial, pero determinando en este caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía que permitan establecer relaciones entre esas unidades para poder darle cumplimiento a las actividades planeadas. Por otro lado, Isaac Guzmán nos dice que estas actividades se coordinan, se integran utilizando los elementos materiales, técnicos y humanos en búsqueda o con el gran objetivo de cumplir los fines que la empresa persigue. La tercera fase es la fase de dirección. La fase de dirección es un proceso mediante el cual los administradores buscan influir en las masas, influir en sus subordinados, para que a través de la comunicación pues se alcancen las metas. Esto lo dice Hampton, y también agrega diciendo que la dirección se distingue de otros procesos de la administración por la naturaleza interpersonal, es decir, que relaciona a las personas dentro de la organización. Henry Albert, frente a esta fase de la dirección, dice que determina cómo se llevan a cabo las funciones por los individuos y entre los grupos, retomando el tema de la interpersonalidad de esta fase, buscando que las relaciones entre los subordinados logren conjugar la estructura administrativa definitiva que va en búsqueda de los objetivos. La última fase del proceso administrativo es la fase del control, que consiste, según Fayol, en verificar que todo se realice de acuerdo a lo planeado, que se cumplan las órdenes, que se lleven a cabo los principios, y señala las faltas o los errores para que no se puedan, que no se deban repetir en un nuevo momento. Frente al control, que es la última fase del proceso administrativo, Rodrigo dice que además se puede corregir en esta fase cualquier desviación que se haya tenido a fin de no perder el rumbo del objetivo principal. Seguimos con las disciplinas y subdisciplinas de la administración. En esta parte quise ver la administración desde la práctica, cómo se relaciona con otras ciencias, que en sí mismas pues ya son ciencias, pero que la administración les da un enfoque diferente al estar relacionada. Por eso voy a mencionar cuáles son estas, y obviamente las subdisciplinas serán las que correspondan a cada una de ellas individualmente. Tenemos la ingeniería, la psicología, la sociología, los métodos cuantitativos, la economía y el derecho. Definamos. Como ingeniería. Frente a esto, Taylor, quien es el gran tutor de la administración científica, nos hizo ver la administración como una ciencia exacta, en la que se repetían permanentemente los procesos y hacían tareas rutinarias buscando la efectividad, haciendo uso de unas técnicas muy formales, muy estructurales, que permitían que la administración se diera siempre como un mismo proceso. Frente a la psicología, la administración enfocada
acá desde esto Mayo habla de que para aumentar la productividad los empleados son los más importantes. Entonces se inicia con él un movimiento de relaciones humanas que aún es válido y de hecho dio origen a la administración de personal. La administración como sociología tiene su origen en el trabajo de Max Weber, un sociólogo alemán que pensó que de igual manera las personas eran muy importantes, pero las observó más desde la parte macroorganizacional, viéndolas como un grupo al que se podía controlar mediante un medio racional, en este caso la sociología. En contraste con la parte psicológica, que los ve mucho más desde una estructura micro, más desde la persona. Tenemos los métodos cuantitativos. La administración como método cuantitativo, pues lo que permite es volver a la administración en una ciencia administrativa, una investigación de operaciones que da base para la toma acertada de decisiones, con elementos como el control de la calidad, el análisis de los riesgos y el pronóstico de los negocios, porque en la medición y la cuantificación de estos datos, pues se pueden tomar decisiones mucho más acertadas. Y por último tenemos la administración como derecho, en que como resultado de la práctica profesional, pues se pueden ajustar principios de la administración, políticas internas de la empresa, dirección estratégica y obviamente, y sin que sea menos importante, el cumplimiento de las exigencias legales externas o gubernamentales. Frente a los autores destacados de la administración, yo me quiero remitir a los grandes padres de la administración, hay muchos, voy a destacar algunos, pero pienso que a pesar de que más adelante hubiesen surgido nuevos textos y haya nuevos ensayos y nuevos análisis documentales frente a los temas, pues la administración siempre se ha basado por las grandes teorías de los padres de la administración de principios del siglo XX. Entonces me quiero concentrar en ellos. Tenemos primero a Frederick Taylor, es un estadounidense que nació en 1856 y murió en 1915. Fue promotor, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de la administración científica y concentró sus obras o sus investigaciones en la industria del trabajo. Hizo estudios analíticos sobre las posibles remuneración del trabajo y en 1903 construyó o publicó, su mayor obra, podría decir, que se llama Shock Management. Tenemos a Henry Gantz, también estadounidense, fue discípulo de Taylor y él concentró su trabajo, sus investigaciones en la parte del control y planificación de las operaciones, muchas de las técnicas gráficas, de hecho por eso existe el diagrama de Gantt que ahora usamos, y su obra principal fue publicada en 1913, se titula Trabajo, Salarios y Beneficios. Como se ve, utilizó mucho el método cuantitativo. Henry Fayol, de los grandes padres de la administración, fue uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico de esta. Le tocó vivir las consecuencias de la Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial y vivió sus estudios básicamente, o enfocó sus estudios básicamente en la parte industrial y comercial, dividiéndolas en 14 grupos de atención que hasta hoy usamos. Otro que quiero destacar y por último es el señor George Mayo, también ya hablamos de él. Nació en Australia en 1870 y murió en 1949, sociólogo y psicólogo industrial. Concentró sus estudios en las relaciones humanas y las organizaciones, más entre la relación que había entre el comportamiento humano y la eficiencia de las organizaciones, demostrando que no existía unos buenos resultados en las organizaciones si los trabajadores no estaban cooperando con los proyectos. Esta es la bibliografía de donde extraje la información que les estoy presentando el día de hoy. Espero que ustedes acaben con lo solicitado para el módulo.